Muy buenas, mis queridos canales de YouTube. Sean bienvenidos, soy vuestro amigo Jorge. Sean bienvenidos acá a la Legión de Thor. Antes de empezar el video, no olviden, como siempre, apoyar el canal dejando su like, dar al botón de suscribirse, dándole a compartir para que nos ayude con la difusión. Así como no olviden sugerir temas, aparte de comentar en la caja de comentarios de forma civilizada. No olviden opinar de forma civilizada. No olviden seguir mis redes Facebook y TikTok que tendrán en la descripción y vayan a ver el contenido que subo en TikTok. Y también no olviden darle a la campanita para las notificaciones para estar atentos cuando suba un vídeo. Recuerden que esta es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo con ella, pero si son sensibles o ofendiditos, o se lo toman todo mal, los invito a irse para que vuestra sensibilidad no se herida ni nada por el estilo. En fin, advertidos están, así que ven esto bajo su propia discreción y criterio. Si que decir, sean bienvenidos y vamos allá. Bueno, recientemente yo al cine, antes de que se saquen la película, porque me la voy a venir ya que quisiesen ir en su estreno, pero no se pudo. Y bueno, fui a ver una película que no sé por qué en Latinoamérica la cambiamos el título cuando perfectamente era original, el título original y que tenía que haberse mantenido, que es la tercera entrega, porque todos sabemos que la tercera película de 28 meses después es una farsa. 28 años después, alias Exterminio acá, la evolución, cosa que es un título malísimo. Una película que se espera hace más de 10 años ya creo ya. Y bueno, vale aclarar que obviamente habrá una alerta de spoilers sobre esta película y sobre la saga y lo que hablaré en teorías de lo que habrá a futuro de esta franquicia de películas zombie que ha dado mucho que hablar en estos días. La opinión está dividida entre los que le gusta, entre los que se sienten diferente o la ven como algo más o menos decente, pero sin gustarle tanto, y obviamente los haters ridículos que han venido. Mire, yo respeto que cada quien no le haya gustado o le haya disgustado, pero no para llorar, decir barbaridades. Literalmente he visto barbaridades misóginas, súper machistas, súper basura del estilo, pero también he visto críticas de algunos creadores de contenido en TikTok y en YouTube que lo pintan como esto una búsqueda de criticar el machismo y no sé qué, y de pseudoprobes como el lector de caja de películas, que no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Si quieren, pues meter el tema del machismo en cierta medida, me parece estúpido y ilógico, y más señalando que esto es una crítica de eso y haga una crítica tan corta que me parece estúpida. Por eso les aconsejo ver los vídeos de crítica que hicieron el maestro ciego y León de la Sabia para que tengan contexto y vean que no van ahí. Y miren que a veces ellos hacen críticas de ese estilo, pero sin caer en esa tontería de ideología política estúpida que ha puesto el lector de caja de películas. Pero bueno, vamos con el asunto. En sí la película me pareció buenísima, es increíble. Para mí es una poesía en todo el sentido de la palabra, es poética en todos los sentidos, es cine, como dicen. No te digo que no tenga sus desperfectos o tenga sus errores o conveniencias, como cualquier película. Nada es perfecto, pero para mí estuvo increíble. Yo hace mucho que no veo la película original, la de 28 horas después y 28 días después, pero yo recuerdo lo suficiente para saber que sinceramente no iba solo de un apocalipsis zombie del típico. Reconozco que esta película es casi de nicho, no digo que no sea uff, como estilo Soprano, pero al estilo de que es tan importante porque revolucionó el sinónimo, o mejor dicho, el significado del género de los zombies, pero también yo siento que muchos han perdido lo que era la esencia y se quedaron después de eso con la visión de ver la película típica de zombie de tipo Guerra Mundial Z, que fue un desastre, o o El Amanecer de los Muertos, o yo que sé, estilo Soy Leyenda, o estilo también lo que es The Walking Dead, que fueron un desastre a futuro, que si bien son icónicas, luego a futuro terminaron siendo un desastre. Y bueno, yo entiendo que haya gente que quiera ver lo estándar, lo de siempre, cosa que me irrita. O sea, no está mal ver lo de siempre mientras esté bien formulado en narrativa. Pero es que si vinieron a ver el típico gore de ese estilo, les invito a que se vayan a ver cosas como Guerra Mundial Z, que se vayan a ver The Walking Dead todas las temporadas y espinos que han sacado, que se vayan a ver ya otras películas de zombies barretas que hay al montón, apiladas una sobre otra y ya está.
Yo creo que lo importante de esta película, y quiero que lo entiendan, no es que habla solo de un apocalipsis zombie, que es ver cómo unas personas que han vivido tanto tiempo en algo apocalíptico como es un apocalipsis zombie, han tenido que adaptarse y cómo viven sus vidas y cómo esas vidas se han transformado a lo largo del tiempo y cómo han evolucionado, así como los propios infectados. ¿Ok? Así que bueno. Y principalmente se enfoca en lo que es la vida del protagonista, que es Spy, el niño, no tanto en su relación con su padre, si bien la experimentan como si fuera el primer paso para que él tome madurez, se adapte y vea la realidad dura y tenga que enfrentar de forma firme lo que es la realidad cruda del mundo en el que vive. Y también las decisiones y desaires que tiene con su relación con sus padres, que es a causa obviamente de las circunstancias en las que ellos viven, no solo del niño, sino del padre y de toda su comunidad a causa del virus y cómo esto ha generado que sus vidas de ellos y de mucha gente perfectamente que puede estar en su situación estén viviéndola. En fin. En ese sentido creo que se explica bien su viaje, cómo es su viaje de inicio, como su bautismo de fuego, para afrontar o ver que la realidad es muy diferente a la que le han dicho y ha vivido, instruido en su comunidad, aislado en esa isla, como básicamente tiene que adaptarse a las circunstancias que le ha traído, así como a su padre y el resto de su comunidad vivir así durante tanto tiempo, sin la esperanza de que el mundo los ayude, sin que puedan irse, sin que pueda esperarse que el virus cambie y demás. Y quiero recordarles que este virus no es un virus de que revive a los muertos y los vuelven muertos vivientes o no muertos, que van comiendo cerebros y demás como todos los esperaban. Esta película va más allá de eso, sinceramente. Va enfocado a cómo una persona se autodescubre, cómo se adapta a un mundo tan caótico tras un acontecimiento como este y cómo está evolucionando al paso de los años y cómo exploran las emociones, las vivencias, el autodescubrimiento de cada personaje necesariamente y cómo esto ha impactado principalmente al protagonista. Y cómo tanto hay cosas buenas como malas en un mundo así, como hay que sobrellevarlas. Y eso yo creo que está bien datado, bien dicho. Y si hay gente que solo vino a ver gore y la típica película pleito de entre bichos y humanos, pues bueno, allá ustedes, sinceramente, como dije, váyanse a ver de la Guerra Mundial Z o The Walking Dead o otros contenidos del mismo estilo. El hecho es que yo siento que el trabajo con Spy está bien. O sea, se autocastiga mucho, se compadece mucho de sí mismo cuando no debería hacerlo, porque si bien no le dio, no es que no le haya dado, le dio, pero le dio a unos cuantos objetivos sin que tenga que matar directamente en el sentido de que, uy, la cagué. Bueno, toda la cagan, ni siquiera los expertos, hasta su padre se lo menciona. Y me dice, sinceramente, que se está autoflagelando psicológicamente él por no haber cumplido las expectativas de su padre me parece estúpido. Yo creo que él se adaptó bien y más a una temprana edad que ni siquiera era la edad estándar en su comunidad para salir de ir, ir al continente, en este caso Inglaterra, ir a explorar, recolectar, cazar, aprender a fortalecerse y saber cómo matar en unas circunstancias como las que viven y efectivamente sobrellevar la situación tan oscura en la que vive su comunidad y el resto de la gente de su país. En ese aspecto yo creo que el padre sirvió de mentor y sirvió para que tuviera fortaleza y yo creo que está bien en ese sentido. Y que si bien no cumplió la expectativa que él y el padre luego cuenta en su cuento o relato sensacionalista romántico a la comunidad cuando regresan, yo siento que se adaptó bien y sobrevivió a cosas que tal vez otros no hubieran sobrevivido. En fin, eso por un lado. El segundo es el tema, eh, y aquí vemos unos cuatro errores, que sea tan de... O sea, entiendo la desesperación y la necesidad y quizás eso fue la razón por la que él salió, pero de salir sabiendo que apenas pudo salir vivo, sabiendo que se estaba autoflagelando psicológicamente, sermoneándose a sí mismo por haber que fracasado, no ser la expectativa de lo que él pensaba de que tendría que ser para su padre y su comunidad, venga con decirte, no, es que
es que mi familia, entiendo que tu madre necesita un médico y sé que está desesperado y ves que es la única salvación, pero escucha, tú apenas pudiste matar a dos, uno estaba atado y el otro era, bueno, no es que no sea un peligro, sino que era un objeto muy fácil en ese momento. Y si bien diste a algunos, que no digamos que no, que dio algunos caminantes veloces, los corredores, para llamarlo de una forma más abreviada, y sobreviviste a un alfa, lo cual es un logro, sinceramente, y más esa edad que tiene él. No creo que sea imprudente, primero, quemar las proyecciones de tu propia gente, jodiéndolos a ellos, no escuchando, no al padre, que entiendo que le tenga desconfianza y tenga una imagen muy, ¿cómo decirlo?, decepcionante de cómo él básicamente le ha caído la imagen tras ver las mentiras y los engaños de su padre y su desinterés en cierto sentido, que no es que no le importe la familia, sino que él ya está en un punto de fatalismo absoluto en el que vive y está. Y bueno, se ahorra, así como su madre lo hizo, también en ahorrarse en decirle lo que estaba sufriendo, lo que padecía, pensar en cómo estaba sufriendo. Ahora, me parece también muy imprudente de su parte ir a arriesgarse y también poner en riesgo a su madre sabiendo que ella psicológicamente no está para estar apenas acompañada por un niño que apenas sabe medio defenderse. Luego vimos que sí puede defenderse, pero en momentos lúcidos. Cuando ya no está lúcida la mente de la mujer, Ayla, la mamá de Spike, ahí es donde todo se ve el carajo. Y bueno, y nos ponen situaciones como las de los vagones del tren, donde, bueno, pasó una embarazada, lo cual tendrá su explicación, sé que es polémico, pero tiene su explicación científica, aunque no lo quieran creer. Bueno, miren, dentro de los personajes que hay, sinceramente yo por un rato confundí a Eric con el niño que al final resultó ser Jimmy, el loco del grupo ese que ya veremos, ya hablaremos más adelante. El sueco, para decirlo de una forma así, el soldado que terminó varado, cosa que me parece muy what the fuck, sinceramente no sé. Siento que obviamente el único propósito es para hacernos entender a nosotros y a Spy la situación en la que él vive y cómo el mundo ha seguido tras que la pandemia se desató en toda Gran Bretaña, y cómo el mundo exterior no quiere que nada ni nadie entre a ese lugar, que nada salga y que nada entre, y que ya los dieron por muertos en el momento que el virus rebrotó en la segunda película y cómo este no tiene salvación en Inglaterra y cómo no quiere arriesgarse a evitar que la catástrofe siga y que joda el resto de Europa y por ende el mundo. Y cómo el mundo ha avanzado tecnológicamente a lo que estamos nosotros actualmente. En teoría estaría en 2030 casi, la película ambientada en el universo, y cómo ellos se quedaron anclados en lo que fueron los sobrevivientes de 2002, todo lo que fue 2002, y inició, o sea, finales de lo que es la década del 90 y principios del 2000, pero anclados también en una antigüedad, como en el caso de la comunidad de Spy, que básicamente están anclados en una época y se crearon una época que ya parece medieval o semi-medieval, contemporánea, que perfectamente, o sea, salvo por más adultos, saben el conocimiento que hay o que había y que trata de pasar a las siguientes generaciones que han habido dentro de más de 28 años, de casi 30 años, a ellos para que se adapten y sepan lo que había antes y lo que hay y lo que puede haber significado lo que había antes y lo que está pasando fuera, solamente. Como el padre de Spike se lo deja ver a Jamie, se lo deja ver claramente a Spike de cómo hay cosas que han pasado, que están pasando fuera y cómo ellos se quedaron estancados y solos en ese cruel mundo que llaman hogar. Eso por un lado. Yo siento que eso es el aporte de Eric. La situación en la que han avanzado, cómo no se entienden, mientras uno está atrasado tecnológicamente en todo el sentido de desarrollo, el otro está más avanzado y es indiferente con alguien que está en esa situación, que ha pasado por eso y demás y ha nacido en un mundo como ese y le da igual, básicamente. Y salvo, si bien le salvó la vida a él y a la madre y les acompañó hasta donde pudo, él se dejó llevar y demás cosas, que lo entiendo en una situación como esa, y más siendo él un forastero en una zona tan peligrosa que no conoce, obviamente pues ahí va el asunto. Pero sinceramente yo siento que no aportó mucho y ya está. Sinceramente yo esperaba que durara un poco más y ya, pero bueno. Por otro lado,
Yo no sé, sinceramente. Entiendo que la comunidad de Spy no se arriesgue a mandar gente a buscar o rescatar por el riesgo de que todos mueran, como les ha pasado y por eso lo han puesto como regla. Pero que el padre de Spy sea tan diferente durante 28 días, que creo que fue lo que duró, dentro de lo que él fue y dentro de lo que él regresó para luego irse de vuelta al territorio continental, que él no sienta la preocupación de ir y decir, pucha, vamos, bueno, al menos déjenme ir y busco a mi hijo. Yo asumo el riesgo de no volver y nadie tiene que arriesgarse. Pero creo que eso lo van a explorar en la siguiente entrega que hablaremos de eso más adelante. El hecho aquí es que el viaje de Spy para descubrir la verdad detrás del Dr. Kelson y el pasado de su comunidad con él, que mencionó su padre y que tenía razones para tenerle miedo al ver cosas que ellos ya no consideraban naturales o sin tener conocimiento que un médico o doctor como él sabe y estaba haciendo en realidad, eh, no era algo malvado, si bien es tétrico en una situación tan posapocalíptica en la que ellos viven, obviamente. Pero si le das, como dicen, otro matiz o lo ves con otra mirilla, pues ves la realidad y que no era tal como todos pensaban. O sea, juzgaron un libro por su portada. Si bien tenían razones más que suficientes al ver una situación como esa en la que el padre de Spy, Jamie, ve, pues obviamente es entendible que él tenga miedo y por eso se había alejado. Pero por otro lado, vemos la situación real del mejor personaje, yo creo, de la franquicia. Para mí, ojo, para mí, que es el Dr. Kenzo. Y quiero rematar una cosa. Todos querían ver a Andy Murphy o como se llama, el actor de... perdón si me equivoco. Tuvieron demasiada expectativa con el padre de Jamie porque es el actor que hizo de Kick. Sí querían verlo como otro superhéroe de acción estilo Brad Pitt, haciendo un desmadre de matarse de zombies típica, cosa que me parece muy infantil. Si bien les dije, pueden ir a verse otro contenido de películas como ya les mencioné, también se esperaba mucho con un cuerpo de un cadáver que se parecía mucho al actor pasado, que ni siquiera estuvo haciendo esa... O sea, el actor ni siquiera hizo del personaje del zombie que se levanta así en el tráiler. No. Se pensaron que era él y ya está, pero no era así. Cosa que nadie entendió. Lo que trato de decir con todo esto es que, repito, no era así y no se trataba de eso y no era lo relevante que tenían. Y solo porque no salió lo que ellos querían, no significaba que iba a ser relevante. Al final era un zombie muy débil y aunque hubiera sido el actor que todos querían ver, el de Oppenheimer, pues no iba a ser gran cosa. Fácilmente Spike lo podía haber eliminado, su madre también lo podía eliminar incluso estando loca, como quieran, como quieran. Era una amenaza menor, ni siquiera un caminante básico o un corredor. Era eso. Pero bueno, y que la gente se mosquee por eso y haga, ay, que estamos decepcionados y que es una película de mierda porque... O digan chistes de verdad, les digo, y no es por darme de progre ni nada, chistes de estilo misóginos, machistas y demás, o dar mensajes de estilo, ay, qué machismo, nos muestra la crítica hacia el machismo en comunidades, que me parece estúpido de parte de Héctor Portillo, porque recordemos, gente, está en un mundo posapocalíptico, se tienen que adaptar a vivir en esas circunstancias. Y que mientan, ay, que las niñas no pueden ser vigía ni casa. Bueno, ¿quieres arreglar a tu hija? Pues adelante, pendejo. Querrán que un varón que físicamente está más estable y puede adaptarse a eso, que sí está jodido para un niño, igual de todas formas siendo varón, pero puede adaptarse más a la situación. Y no crean que no es así. Había una niña practicando con los chicos, yo quiero creer que había una niña practicando los tiros con los chicos, el mismo entrenamiento que Spike recibió y que todos recibieron. Y además, la jefa de los vigilantes, de los líderes en cierto sentido de la comunidad, que son los que mantienen los grupos y entrenan a los siguientes reclutas, a los recolectores, a los cazadores, estos básicamente lo que hacen es cuidar la comunidad y demás, y la líder es una mujer y ya sabe las circunstancias de mandar gente a buscar. Así que eso del machismo me parece estúpido y repito, estamos en una situación en donde necesitamos un poco más de fuerza física y tristemente les gusta o no, hay más hombres que pueden hacer eso, pero también hay mujeres que pueden descartar eso y destacar como líder, como el caso de la mujer de la puerta, de la jefa de los vigías. Así que déjense tontería el machismo y dar el mensaje de que esto es contra el machismo, déjense esas mamadas, ¿ok? Y además, en una circunstancia en la que vive Spy, es la misma que vivió su padre y la que vivieron muchos jóvenes de su comunidad,
de la cual tienen que adaptarse a unas circunstancias tan oscuras, donde tienen que, la supervivencia del más fuerte es lo único que rige ese mundo. Así que tienen que dejarse esa lloriqueada. "Ay, tienes que adaptarte o mueres". Es así la cosa. Hasta un cervatillo tiene que adaptarse a hacerse fuerte y sacar las astas para hacerse fuerte. En un mundo tan cruento y oscuro como ese de 28 años después. Así que déjense lloriqueos. Déjense de críticas pseudo-progres o anti-progres ridículas, radicales, con esa tontería, ¿ok? Luego llegaron la trama del meme. Mi trama favorita. Todo el autodescubrimiento con el tema del bebé, el momento Mori, el doctor Kelso y demás, para mí es simbólico. Voy a explicarme lo que es el bebé. Sé que muchos dirán, ¿cómo coño un infectado tiene un bebé? Tienen que tener una cosa. No son muertos los que vemos en la película, en la saga de 28, ¿ok? Son gente infectada por la rabia. Un perro podrá tener tanta rabia y ser peligroso y agresivo con la gente que tenga a su alrededor, al primero que se le cruce, pero ese perro no está muerto, ese perro solo tiene rabia, una rabia muy jodida y está. En el caso del virus de la rabia, de 28 días después, que fue hecho en un laboratorio por simios, o sea, con pruebas en simios, eso generó una rabia increíble y demás, y todo lo que ya saben, no hay explayarme tanto en eso y demás. Y eso ha hecho que, a pesar de la rabia, genere que primitivamente esos seres puedan adaptarse y evolucionar de una forma simbiótica diferente a lo usual. Tenemos el caso, efectivamente, y porque están vivos, no están muertos, de los infectados como los arrastrados, los que van por tierra, los come gusanos, y los corredores. Y también tenemos el caso más sobresaliente que es el del alfa, que es algo que se da y demás. La vida evoluciona sin importar que esté en buenas o malas condiciones. Y repito, están en buenas condiciones, solo que mutadas. ¿Ok? Tienen que entender eso. De hecho, ni siquiera otras películas como, por ejemplo, Guerra Mundial Z no son muertos. Son infectados que están en lo mismo, una rabia y tiene una sobrefuerza humana que ya para mí fue exagerado y estúpido. En el caso del alfa se puede justificar un poco más, porque es algo que se da en un ejemplar entre 10, si quieres ponerlo entre 100 si quieres, y ya está. Y es una necesidad que tuvieron los infectados al estar en la situación que están, porque como vimos en el caso del cadáver, que todos pensaron que era Oppenheimer, no es así. Ellos eventualmente se mueren de hambre al no tener comida y demás, por eso se adaptaron a comer los ciervos que se han repoblado y otros animales, entre otros sobrevivientes, cadáveres de lo que resta y demás cosas. Así que obviamente se tuvieron que adaptar a lo que tenían. Eso por ahí. Por el otro, el tema de la mujer infectada y su bebé tiene un sentido. Verá, la placenta, como lo menciona el doctor, que es el milagro de la placenta, no es algo exagerado, fuera de común. Entiendo que en un infectado sea un impacto muy grande y la gente piensa así, pero tiene que ver. No son muertos vivientes, están vivos. Si bien no tienen ni mismo conciencia de que una persona no infectada, sí están semiconscientes a su forma salvaje como un animal, de que están así, pero que no responden a instintos un poco más civilizados, si quieres, sino instintos básicos de animal y con rabia. El tema con la placenta es que la placenta funciona como una envoltura que cubre al bebé cualquiera. No necesitas ser médico ni estudiante de medicina como en mi caso para entender eso, pero básicamente es que esa placenta envuelve y protege al bebé de muchos virus y patógenos que están fuera de él, en la madre o, fuera, o alrededor de la madre, que evitan que se enferme o contraiga enfermedades del estilo y lo mantienen, como decir, en una zona aislada, una zona purificada. Y cuando nace, pues efectivamente nace y limpio de eso, de cualquier cosa del patógeno de la madre. Y yo creo que está bien porque vemos los patrones, no tiene los ojos enrojecidos y deteriorados como los tienen los infectados. No tiene la temperatura alta que tienen los infectados de la rabia y demás cosas. Y se mantiene de una forma normal. Yo creo que al darse la vida a pesar de ser un infectado, son fértiles, obviamente, ya que no están muertos. Te repito, estos no son muertos vivientes, no son de Walking Dead. ¿Ok? Y son gente infectada por una rabia. Y pues en el caso de las embarazadas, pues se limpia, si bien tiene los genes de los padres, esto no evoluciona más. De hecho, recordemos que en la segunda entrega y en la tercera, el virus evoluciona sin afectar al usuario como todos se piensan. Algo que la gente se ha olvidado con el tiempo y que tenía que reverse las películas.
Y pues bueno, eso explica por qué el bebé está así, por el tema de la placenta de su madre. Y también el bebé simboliza en cierto sentido la inocencia de una nueva vida que llega a un mundo tan caótico que no pidió y que se tiene que proteger y atesorar esa nueva vida y adaptarse a un mundo tan oscuro como es ese. Y también para vernos el desarrollo que tiene Ayla, o Isla, la mamá de Spy, alrededor de la trama y cómo van relacionándose, cómo ella va recordando los flashbacks que tiene de su padre a causa de la enfermedad que tiene y cómo ella se adapta a las circunstancias en las que están, aunque sea de forma indirecta, sin tener que estar lúcida en la mente. Y pues bueno, tratando de llevar las cosas, ser tan empática con la situación de ella, porque al fin y al cabo ella fue madre y sabe lo que estaba pasando, le enfrentaba a pesar de asumir un riesgo muy alto, decidió ¿cómo decirlo? Asistir a una mujer como ella que estaba en una situación donde necesitaba ayudarla de madre a madre, de mujer a mujer, y lo hizo y se mostró muy empático, a pesar de las circunstancias de la mujer. Y pues bueno, como ya cargo con el bebé y cómo le deja como una responsabilidad cuidar de esa nueva vida, como lo ha hecho con su hijo antes, y velar su bienestar como tal, en todo hasta su final, claro. Y es para entender eso y mandárselo y aunque con un riesgo de decirle la verdad a su familia, o sea, a su padre y al resto de su comunidad, o al menos a los líderes, cuando eso puede ser peligroso para el bebé. Pero bueno, él también hizo lo correcto al dejarlo en la comunidad. Al estar sano no tendrían por qué estar molestos ni tomársela con el bebé. Fácilmente podrían aceptarlo. Para mí me pareció bonito que le pusiera el nombre de madre, como una forma de honrar su memoria y demás. Y todo el viaje que tuvo Spike con su madre, en contraparte al de su padre, que fue de enseñanza para adaptarse a un mundo salvaje y ser fuerte. En el caso de su madre, si bien inició por una imprudencia enorme del chico, fue iniciado por el amor, la necesidad de un hijo de evitar que su madre se muera, como cualquiera puede identificarse y sentir la necesidad de que si tienes una esperanza de salvar a tu familia o tu ser querido, lo intentas de todas formas sin importar los riesgos, que es algo que cualquiera impulsivamente, aunque sea estúpido, por las emociones te dejas llevar y lo haces. Y cómo mantiene firme o a pesar de las circunstancias en las que también a veces lo sobrelleva, como cuando casi se queda dormido y casi lo atacan, o cuando van corriendo el peligro del alfa y demás, cómo se adapta porque tiene una cosa vital o un propósito muy importante que es salvar la vida de su madre y sobrellevar la situación mientras van durante su viaje. Y sinceramente eso hace que explore más. En la necesidad de su primer viaje con su padre fue un bautismo de fuego para adaptarse, sacar fuerza y para endurecerse en la situación que hay en el mundo exterior, en su mundo exterior, que es el continente, y en el caso de la madre por necesidad y también porque era sobrevivencia, pero también aquí, aparte de sobrevivir, es también la necesidad de buscar una esperanza de salvar a su madre y darle el derecho a no vivir en sufrimiento como la ha visto pasar durante bastante tiempo, ya creo, por lo que deduzco, y hacer que vuelva a vivir su vida tranquilamente en la comunidad sin sufrir como estaba sufriendo en cama. Y eso es bueno. Y bueno, llegamos al punto más importante de la película y yo creo que el mejor, donde mostramos al mejor personaje, que es el Dr. Kelso, que era un miembro de un grupo, que no sé dónde está el grupo, creo que habrá muerto el grupo del Dr. Kelso, no se habrá ido, no sé, pero el Dr. Kelso en sí es, para muchos médicos sería el ejemplo perfecto de ser un médico, de un doctor, de un hombre hospitalario en el sentido, y un hombre hipocrático en todo el sentido de la palabra, y práctico, y sinceramente es uno de los mejores personajes. Es alguien que al principio que se entiende porque es la comunidad de Spike, la comunidad del padre de Jamie, la hayan visto con rareza y con miedo, porque obviamente las circunstancias en las que vivían y encima ver lo de la distancia parecía aterrador y pues obviamente basado en el miedo, que es algo muy predominante en un mundo posapocalíptico de infectados y zombies, es normal que tengan miedo y se alejen y se dejen llevar desde la ignorancia del miedo. Pero cuando ves las acciones de él, como quemar los cuerpos para evitar que la plaga se contamine, algo que era muy habitual, si no pueden llevarse, que lo hacían los doctores de la peste en la peste negra, también lo hacían, también lo hicieron en el COVID, por si no sabían. También
evitar que no haya más infectados, en el sentido de que venga gente, se contamine con el virus, porque dijo que quemó tanto infectados como no infectados y no se arriesguen a ser contaminados por los cuerpos de los infectados. Que vale aclarar, quiero que entiendan, esos cadáveres no los mató él, porque él no tiene el sentido de matar en lo más mínimo, van a entender. Pero todos, los no muertos, en el sentido, los infectados y los no infectados, que estaban muertos, ya estaban muertos, por circunstancia que estén bien, pero estaban muertos. En cualquier caso, repito, eso deja al doctor en una posición moral, no de superioridad, sino de que tiene sus valores bien concretos como médico y como persona, y cómo se adapta a vivirlas en lo que él vive. Y bueno, va más allá y exploran lo que es, ¿cómo decirlo?, el tema de enfrentar la muerte y enfrentar el riesgo de la muerte como algo natural, como algo que va a pasar igualmente de todas formas. Y como él dijo, que hay formas de morir, ya sea tristemente por esas, por como les digo, eh, que tenemos que entender que hay mejores o peores muertes, obviamente. Y bueno, lleguemos a ese punto. El detalle con eso es que exploramos a un hombre que, a pesar de las circunstancias en que lo juzgan y lo miran, él no se deja llevar ni por rencores, ni por odio, ni nada, y se deja llevar, intenta sobrevivir obviamente como cualquiera, pero sin hacer daño a nadie en realidad, y solo cumplió el deber que él se sentía como autor y como hace con el Memento Mori, el monumento que hizo a los muertos que cremó para hacer los huesos y crear un altar en honor a ellos de forma respetuosa, sin tener pintas religiosas o sectarias, como muchos pensarían, que pensaron que era un culto a la muerte de un grupo radical extremista de sobrevivientes, como muchos pensaron al ver el tráiler. Y bueno, verlo algo como algo simbólico y puro de enfrentar la muerte sin importar las adversidades de esta, que es algo natural y hay que aceptarla y respetarla y aceptarla con un abrazo. No digo de forma tan soñadora y romántica, sino una forma realista, optimista y sensata, como lo hace el doctor Kelson. Y cómo lo hace tratando de limpiar el cráneo de Eric y poniendo un lugar para respetarlo, porque al fin y al cabo, aunque no lo conoció, él murió al fin y al cabo haciendo algo bueno, que fue salvarle la vida a Spy y a su madre, y darle un lugar a pesar de las circunstancias tan terribles en las que él falleció. Por otro lado, vemos su forma de lidiar con las cosas, como ver las cosas siendo médico y también siendo una persona que, a pesar de su experiencia médica y todo lo que ha vivido como sobreviviente, él no decide matar, porque todo, aunque no crean, salvo por una excepción, todos sus dardos son para inmovilizar o tranquilizar o amortiguar el avance de los infectados, ya que él no es quien para matar a nadie y deja que ellos mueran de su forma natural o no, o él acepta que en cualquier momento pudo haberse muerto por lo que ya dijo, hambre, por violencia, por viejez o lo que sea, pero aún así intenta trabajar lo mejor que puede y aceptar que si en un momento tiene que morir, va a aceptarlo y ya está. No desde el punto de vista fatalista que puede pasar, como en el caso de la comunidad de Spy, sino desde el punto optimista y racional que un médico como él sabe que puede pasar, y más en el mundo que ellos vivieron y cómo él ha vivido su experiencia personalmente en solitario. Y cómo esto ha llevado a que comparte estas ideas con Spy y las experimente él de propia carne y cómo él intenta sobrellevarlas. Cómo él, a pesar de no tener ningún deber en el sentido de, más allá del médico, de no ayudarles y ya está, por miedo o rechazarlos, como lo haría alguien en su comunidad, la comunidad Spy, los acepta, obra como un buen médico y como buena persona, los trata bien, los respeta, que dato curioso, el actor que hace de Dr. Kelson es el actor de Voldemort, wow. Y encima, pues el Dr. Kelson no solo trata de ayudar a la madre Spy, sino ser honesto con Spy y con su madre y de decirles, pues bueno, lo siento mucho, no hay nada que pueda hacer, es cáncer y ya está en un punto terminal, es mejor darte paz o aliviarte, cosa que la madre entiende y Spy siendo un niño obviamente no entiende. Y es también el camino de la aceptación de la muerte y cómo un niño o un hijo tiene que afrontar la muerte de su madre, ya sea temprana o tarde y demás, sin importar que intentes, a veces la muerte llega y ya está. Hay que aceptarla y llevarse lo mejor el recuerdo que tienes de tus seres queridos cuando llegue ese momento para él. Y no perpetuar la agonía para esto. Cosa que así que es ahí cuando
No mata, pero sí le da un descanso a la madre, dando la eutanasia asistida, como algunos médicos hacen en casos extremos. Y en el caso de la madre, pues, como dijo, él no se la dio porque era lo mejor para ella, sino porque ella lo aceptó y esta él le viró. O sea, básicamente estaba a entender si quería y ella dijo que sí. Quería ya parar con ese sufrimiento, quería estar en paz y irse aquí sin despedirse de su hijo antes, claramente. Eh, Deseando lo mejor y que recuerde este momento y cuánto han vivido en su viaje, tanto lo bueno como lo malo, y le recuerde como la madre que siempre lo amó y y todo eso. Y como el doctor asiste de forma empática, compasiva y racional y de forma optimista a la madre para que tenga su descanso, como la madre lo recuerda y demás, como ella recordaba a su padre, en los pequeños shocks cerebrales que tenía a la hora de recordar cosas de su pasado. El hecho es que llegamos al punto que, repito, muere, llega el memento mori, el doctor le explica obviamente a Spike todo lo que es, que tarde o temprano todos morimos y todo, y lo mejor para uno es morir en paz, y es lo que intenta explicarle, que a pesar de eso tan niño le explica, mejor que muera tu madre en paz y estén tranquila y ya no tenga que sufrir. Y que ella decidió, obviamente. Y lo de ese, lo del memento mori que llega al culmine, al culmen de la película, para mí, que es cuando muere la madre, que la recuerda y demás, cómo él limpia su cadáver y le deja el cráneo en la parte superior, la parte de arriba, para que Spike pueda colocarlo en la pila de cráneos del templo de huesos y que le dé el mejor momento y que le recuerde que el memento mori, al ver que, aparte del memento mori, recuerde que el memento mori significa que hay que amar y que ame a su madre a pesar de que ya no esté con ella, que siempre la va a llevar y que recuerda lo mejor de ese ser querido. Y luego Spike subiendo durante el amanecer hasta lo más alto para darle su lugar a su madre y demás, y despidiéndose y recordándola por todo lo que la apreció. Es bueno, y eso lo ayuda también a madurar ante lo que es la muerte en un mundo como el que vive, pero también la madurez que tiene al aceptar a la muerte como algo natural que eventualmente pasará. Y algo que aprendió con el Torkelson y con su viaje con su madre y con las experiencias vividas, tanto con su padre, con su comunidad, con él y demás, su autodescubrimiento, algo que es increíble y poético y que no va con la típica forma en la que muchos esperaban de ver la típica película gore, estúpida, de un punto de vista ya repetitiva, de apocalipsis zombie peleando no infectados contra infectados o muertos contra vivos y así, de verdad. Si quieren algo así, repito, váyanse a ver Guerra Mundial Z, váyanse a verse el final de la serie de Juegos de Tronos, váyanse a verse literalmente The Walking Dead y ya está. Y no se desgasten por esto. Pero digan que es una película de mierda y digan cosas tan asquerosas o de una crítica tan estúpida como ciertas personas, me parece ridículo. No digo que es perfecta, tiene sus conveniencias, sus agujeros y demás cosas, pero además, y yo siento que la han tratado bien, intentaron ir por una forma más emocional y más de autodescubrimiento de los personajes de forma individual y no tanto de el apocalipsis en sí de los zombies, sino una circunstancia en la que ellos viven y ya está, y se adaptan a un mundo tan difícil de vivir y subsistir o sobrevivir, y cómo estos evolucionan al paso del tiempo con eso, y cómo los infectados han evolucionado a su vez en todo el sentido de la palabra, como el alfa, los corredores, los arrastrados, el bebé que nace una infectada, y así todo. Y yo siento que es muy bueno. Y claro, me rompe la escena emocionalmente cuando vemos la llegada del Jimmy y su grupo, pero creo que es importante para que entiendan que creo que esta película se dividió en dos partes. Como saben, pasó mucho tiempo. Creo que en 2008, corrígeme si estoy equivocado, la película de 28 días después, no contaré 28 meses, a pesar de que sí en teoría está, es que ha pasado más de 10 años, ya creo que casi 20. Y en ese tiempo, no es que solo han hecho la película en 2015, sino es que le hicieron esa y la otra, que serían dos mitades. Y la segunda, a pesar de lo que digan, va a estrenarse, ya está hecha, ya está. Esto no es algo que se va a hacer o ya está en preproducción, no, es algo que ya está hecho, ya la hicieron y se esperaron un tiempo porque pues por muchos motivos no salía salía parada la película, ¿ok? ¿Entendido eso? Tiene que entender ahora que esta película se va a estrenar en enero o principios de los primeros meses de
lo que va a ser si no corregirme, yo creo que sí, va a ser en inicio de 2026, ¿ok? O sea, ya va a estar hecha y ya la podrán ver. Yo debería ver igual, para mí me gustó la primera y yo creo que la segunda hablará un poco de cómo es lidiar con el caos y las malas influencias de la gente que se ha deteriorado, o mejor dicho, distorsionado de la gente, como el grupo de Jimmy, que es el niñito que vimos que sobrevivió al apocalipsis, que era el hijo del padre de la iglesia, y como se ha torcido totalmente y llevó su grupo a ser torcido, porque en parte de la película vemos acciones que estos dan, como marcar su territorio con cosas bien tétricas, pero a la vez chistosas, o castigar de forma cruel a aquellos que no sigan sus reglas, como el infectado que Spike y su padre Jamie encuentran en la casa abandonada, atado y dejado convertido porque fue alguien que no estuvo de acuerdo con las ideas de Jimmy, y cómo éste lo castigó volviéndolo infectado de esa forma, mostrando la crueldad de las comunidades que se han torcido mucho por la causa del virus y cómo han tenido que sobrevivir. Y pues bueno, veremos cómo afecta o hace daño a Jamie. O sea, lo vas a tener en principio como un aliado y luego se van a enemistar. Y podemos aceptar también la aparición del padre, porque Jamie, el padre de Spike, va a aparecer y va a tratar de ayudarlo, va a tratar de recuperar a su hijo y van a tener que lidiar con eso. Así como espero, como dice el título de la siguiente entrega, el Templo de Hueso, espero que tenga algo que ver y veamos otra vez al Dr. Kensel, que es un personaje fabuloso, que mostró muchas cosas increíbles, no solo como médico, sino como persona, y uno de los mejores personajes para mí de la franquicia, mi favorito de todos. Y ahí podemos ver más la evolución y cómo Jamie se trata de redimir con su hijo, con Spike, y cómo Spike entiende, no digo que justifiquemos la acción que hizo el padre de ser infiel a la madre, sino entender la situación en la que él vivía y cómo se adaptó y cómo vivía bajo las reglas de la comunidad en la que vivió por las cosas que han pasado a causa del apocalipsis, y también cómo estos han tenido que adaptarse y cómo fue la forma de vida de él y y cómo, porque él que lo estaba llevando a este rumbo de actuar como él actuaba, de ser un soldado, porque es lo que tristemente tienes que hacer para vivir un mundo tan caótico como es donde solo sobrevive el más fuerte. Y que las mentiras que le decía eran para protegerlo o sobrellevarlo de cosas que también la madre decía. O sea, se negaba a decirle la verdad a su hijo porque sabía bien que era muy difícil y triste asumir de que tu madre o padre está enfermo de algo terminal, las cosas como son, y no querían agobiar a un niño a tan temprana edad de eso. Y como el padre solamente no sabía, pero sí se entendía que él sabía que iba a morir y que él no quería esto y simplemente pasó eso. Y que estaba tratando de hacer lo mejor por su hijo de forma errada, pero sin hacerle daño, y si lo hizo se lamenta y se arrepiente, obviamente, y él tratará de enderezar eso. Y pues bueno, veremos qué afecta al grupo de Jimmy, que es un grupo, no creo que religioso, espero, pero sí un grupo bastante radical y extremista ante esto y que lo ven todo como un juego en cierto sentido o como algo divertido o sentir placer de la violencia totalmente, como un grupo radicalmente violento y que solo aceptaron a Spike porque él es capaz de defenderse a tan temprana edad y ellos siendo más adultos que él, pues bueno, eso. En fin, como les digo, a pesar de que la gente vaya, el público dice, ay, qué de mierda, solo porque no vieron la típica película zombies repetida, estilo Gore, Guerra Mundial Z, Walking Dead, así. La película deja bien claro el mensaje que quería dar y para mí es muy buena. Y yo creo que a pesar de que la critique o no, con lo que ella recauda y con lo que ella está y con el público que la aprecia y la valora y la respeta o no le gustó pero no le tira mierda, ya basta con pagarse su billete para estrenarla. Porque, repito, ya está hecha la segunda parte de la película 28 años después, El Templo de los Huesos. Ya está más que hecha. Y efectivamente, sin importar lo que haya o sea bien o no se está, vas a estrenar igualmente. Así que eso es un hecho. Sin importar el éxito, si tiene que ser súper taquillero, como mucha gente se piensa. Y bueno, en fin, esto lo tengo que decir de esta película. Para mí fue increíble. Para mí tiene sus errores, como cualquier película, no es perfecta, pero sencillamente da bien un mensaje de los que ya expliqué, trata bien los personajes y la historia como tiene que ser, te ambienta en la situación en la que viven, sin tener que recurrir al típico mundillo de zombies y donde tienes que sobrevivir, todo es violencia y gore y ya está, y listo. Que ya vemos mil y un veces y va por otro sentido más individualista con el protagonista y los que son su círculo y cómo interactúa ante el mundo que vive, y ya está. Y las experiencias adquiridas.
En fin, que lo hacen evolucionar como personaje. En fin, yo repito, espero con ansias la siguiente entrega. Yo repito, les recomiendo verla, véanla por los medios que pueden ver, si aún pueden ir al cine a verla, vayan a verla, y es una oportunidad, sean objetivos, no vayan con expectativas ni altas ni bajas, solo vayan con la mente en seco y listo, vayan a verla, y si no, compren un CD o véanla por, ya que sea plataforma vaya a dar, pero por cualquier plataforma, destino, lo que sea, y ya está. Muchas gracias, espero que os haya el vídeo. Apoyen el canal como siempre. Las cuentas que ya mencioné de internet que tengo, que la tendrán en mi descripción de vídeo. Y nada más. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.